¿Usarías un medicamento para la diabetes solo para bajar de peso? Hoy miles de personas están utilizando medicamentos como liraglutide, Saxenda, que es el famoso Ozempic, Wegovy, Mounjaro, solo para bajar de peso aún sin tener diabetes. Lo que no sabes es que estos medicamentos se diseñaron hace bastantes años, pero son relativamente nuevos comparados, por ejemplo, con la metformina. La metformina es un medicamento muy viejo que perdió patente hace muchos años, por lo tanto es un medicamento barato. Lo que tienen en común estos medicamentos inyectables con la metformina es que ambos se diseñaron para tratar la diabetes. En efecto, no se diseñaron para bajar de peso. Cuando vas al nutriólogo y te da metformina, no es para bajar de peso, se diseñaron para tratar diabetes. Y aquí es donde está la pregunta importante. Entonces, ¿por qué se utilizan para bajar de peso? ¿Realmente los necesitas o estás forzando tu metabolismo? Hoy te voy a enseñar cómo funcionan estos fármacos incretínicos, cuándo deberías de usarlos como una herramienta poderosa, cuándo no, y mi opinión al respecto como nutrióloga con más de 15 años de experiencia. Y te adelanto algo, no todo mundo debería de usarlos para bajar de peso. Los fármacos de la familia de las incretinas, también llamados agonistas del GLP-1, imitan una sustancia con funciones hormonales que nuestro cuerpo produce de manera natural. Quiero que recuerdes la palabra GLP-1 porque lo vamos a estar repitiendo a lo largo de todo este video y es importante. Pero primero te voy a explicar qué es el GLP-1. El GLP-1 es un péptido que tiene una función hormonal que produces en el intestino delgado, principalmente en las 2/3 partes que se llaman ilion y yeyuno. Y su producción se estimula cuando comemos alimentos principalmente grasas y carbohidratos. De ahí, al producirse, se liberan a la circulación sanguínea y tiene múltiples funciones, desde trabajar en tu intestino hasta modificar partes de tu cerebro. Pero finalmente se reducen a un resultado que es por lo que se están utilizando excesivamente, diría yo. Reduce el apetito, por lo cual comes menos cantidad, reduce los picos de insulina, mantiene la glucosa estable y por lo tanto pierdes peso. Pero ojo, como ya lo mencioné al principio, esto no es para todos. ¿Y cómo funcionan estos medicamentos dentro de nuestro cuerpo? Cuando estos fármacos entran al cuerpo, se unen a los receptores de GLP-1 y empiezan a generar múltiples funciones dentro de nuestro cuerpo, principalmente en cerebro, páncreas e intestino. En el páncreas aumenta la producción de insulina. Es por eso que baja la glucosa en sangre. Y por eso se diseñó para tratar diabetes, pero hace aproximadamente un par de años fue cuando explotó el boom del uso de estos medicamentos para bajar de peso. ¿Y por qué esto es importante en el momento de perder grasa? Cuando tenemos nuestros niveles de insulina elevados, no necesariamente tienes que tener diabetes. Puedes acumular grasa más fácilmente y nos es más difícil perderla. ¿Por qué? Cuando nuestra glucosa entra al torrente sanguíneo, normalmente la insulina es la llave maestra que abre las células y hace que esta glucosa entre y produzca energía. Ese es el proceso normal. Pero cuando algo está fallando, principalmente son los receptores de insulina en la célula, por eso se le llama resistencia a la insulina. Esta glucosa no puede entrar, pero no se considera diabetes porque en unas células sí entra y en otras no. Y entonces, ¿qué pasa con esa glucosa que queda en nuestro torrente sanguíneo? No se puede quedar nadando ahí para siempre. ¿Qué pasa? Viaja al hígado y ahí es donde se convierte en triglicéridos y ácidos grasos, que nosotros le llamamos grasa corporal o lonjita en México. No solamente nos hace ganar grasa nueva, sino que impide que la grasa vieja se descomponga y se forme energía nueva. También es importante destacar que cuando hay una resistencia a la insulina, el cuerpo en respuesta va a tratar de producir más y más y más insulina para compensar esta situación, lo cual nos lleva a la famosa acantosis nigricans, que nos lleva a ver esas manchas oscuras en el cuello, en los codos, en las axilas. Hay personas que también se les oscurecen las rodillas, las ingles, y me ha tocado ver niños con el ombligo que no es mugre, sino que está con acantosis, todo como si se hubieran embarrado tamarindo. Esto es real. Todo es por la resistencia a la insulina. Es importante mencionar que al utilizar estos fármacos
sí aumenta la producción de insulina y anteriormente dije que esto era algo negativo. En este sentido, nos ayuda a aumentarla para que la glucosa pueda entrar a la célula. De hecho, mejora la sensibilidad, por lo tanto, el cuerpo funciona mejor. Pero si tú tienes glucosas normales, insulinas normales, de hecho, esta medicina pierde su efecto, porque la estimulación es glucosa alta, mejora el efecto. Glucosa normal, el efecto disminuye y es como si no utilizaras nada. Una de las dudas más frecuentes entre mis pacientes es, ¿me puede dar hipoglucemias? Claro que no me lo dicen con esa palabra, me dicen, me puedo sentir mal, me siento mareada, casi siento como voy a desmayar. Es el calor. Este medicamento es sumamente seguro, no provoca hipoglucemias. ¿Por qué? Porque no actúa únicamente en el páncreas a nivel de insulina, sino que actúa a nivel de otras células que se llaman alfa, que hacen un ajuste o un equilibrio para que esto no suceda. Conclusión, este medicamento es sumamente seguro y no provoca hipoglucemias. Otro de los beneficios importantes que tiene este medicamento es que protege nuestra fábrica de insulina. Protege nuestro páncreas, pero sobre todo unas células que se llaman células betas, que realmente son las fábricas de la insulina. Cuando una persona tiene diabetes, se van destruyendo de manera relativamente controlada estas células beta o estas células fábrica. Se le llama apoptosis, pero cuando tenemos diabetes ocurre de manera acelerada. Y estos medicamentos nos ayudan a proteger nuestra fábrica. Por lo tanto, utilizarlos a largo plazo no se va a terminar tu páncreas. Todo lo contrario. Pero tal vez ya te estoy hablando en términos demasiado técnicos, así que voy a hacer un pequeño resumen para explicarte claramente qué hace cada cosa. Seguramente tienes algún familiar con diabetes o algún amigo y has escuchado que se inyecta insulina. Entonces uno piensa, la insulina es un medicamento, pero no, la insulina es una hormona que produce el cuerpo, pero como ya te mencioné, el cuerpo empieza a destruirlas de manera acelerada. Sobre todo cuando hay diabetes tipo 1, ahí sí se termina la fábrica y lamentablemente esto le sucede principalmente a niños. Cuando nuestro páncreas daña estas células, ya no podemos producir insulina y tenemos que utilizar de manera exógena, es decir, inyectándola. Pero la insulina realmente solamente es la llave maestra que nos ayuda a que la glucosa que está en la sangre entre a la célula y se produzca energía. Y el glucagón, por otro lado, es, digamos, del equipo contrario. Ese lo que hace es producir glucosa a partir de nuestras reservas energéticas. Las reservas son lo que estás pensando, la grasa corporal. Pero antes de llegar a la grasa, tenemos una energía almacenada que se llama glucógeno. El glucógeno está almacenado principalmente en hígado, pero también en nuestros músculos. Una vez que nuestras reservas de glucógeno terminan, ahí sí, ahí es donde entra nuestra grasa corporal de rescate para producir energía y todo esto es gracias al glucagón. Bueno, y continuamos con las funciones de estos medicamentos dentro del organismo. Hablé que trabajan también a nivel cerebral. ¿En dónde? En el centro de nuestro cerebro, en el hipotálamo, que es el regulador del apetito. Y por eso nos hace sentir sin hambre, además que actúa en el estómago haciendo un vaciamiento gástrico más lento. Es decir, tu estómago literalmente está lleno por más tiempo, porque es como si tú abres una llave y sale con el chorro grande, se vacía rápido el contenedor, o si a la llave solo le das un giro pequeño y empieza a caer como en tipo goteo. Por lo tanto, ese contenedor se va a vaciar de manera más lenta. Esta es la acción que tienen estos medicamentos en estos dos órganos. Por lo tanto, no sientes apetito y te sientes llena por más tiempo. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis porque hay otros medicamentos que se diseñaron para bajar de peso, pero esos actúan a nivel sistema nervioso. Y tú tienes una sensación de boca seca, taquicardias. Si alguna vez los has tomado, sabes de qué te estoy hablando. Lo maravilloso de estos medicamentos es que no actúan a nivel sistema nervioso central, más bien de manera hormonal. Y si bien parte del sistema nervioso es el cerebro y estoy diciendo que actúa en el hipotálamo, no hay taquicardias, no hay sensación de boca seca y a la vez estimula un nervio que se llama vago.
Este ya lo he mencionado en otros videos. ¿Qué hace este nervio cuando lo estimulamos? Hace que no comas por ansiedad, porque el nervio vago, recuerda, no es tan vago. Nos ayuda a bajar los niveles de cortisol, por lo tanto disminuye la ansiedad. Y aquí viene una pregunta súper importante. A ver, Cali, me estás diciendo que esta sustancia la produce de manera natural mi cuerpo, la GLP-1, y entonces, ¿por qué tengo que gastar en un medicamento tan caro y estarme inyectando, ya sea diario o una vez a la semana, dependiendo del medicamento? Y la respuesta es súper sencilla. Nuestro cuerpo tiene sistemas para regularse de manera automática. Por ejemplo, si tú produces, vamos a decir, estrógenos, o no, ya sé, vamos a hablar del cortisol, que es algo que está en boca de todos y todos más o menos tenemos una idea de lo que es. El cortisol es una sustancia, una hormona necesaria que nos alerta del peligro y nos hace actuar y sobrevivir. Pero ¿qué pasa cuando el cortisol está en niveles altos de manera sostenida? Pues el cuerpo empieza a tener efectos negativos y ya los conocemos: acumulación de grasa en la zona abdominal, estamos sin poder dormir, todos estresados. Bueno, eso ocurre cuando las sustancias están sostenidas mucho tiempo. Por lo tanto, nuestro cuerpo de manera natural las va a destruir. Por eso es que el GLP-1 natural de verdad solamente dura 2 o 3 minutos en nuestro sistema. Hay otra sustancia que se llama DPP4 y esa es una enzima que destruye el GLP-1. Y estos medicamentos lo que hacen es ser resistentes al DPP4 y mantenemos el GLP-1 estable más tiempo. ¿Y cuánto tiempo duran estas sustancias en mi cuerpo? Bueno, eso lo vas a saber de una manera muy fácil. Está la sustancia liraglutide que se inyecta cada 24 horas, son inyecciones diarias. Está el Ozempic, que son inyecciones semanales, y el Mounjaro lo mismo. ¿Por qué? Porque es el tiempo en el que tardan en degradarse en el cuerpo. Y entonces, Cali, otra vez, ya me dijiste un montón de cosas. ¿Cuál es la mejor sustancia? La respuesta es súper sencilla. Depende. Ya sé, no querías escuchar eso, pero es en serio, depende. Depende de qué, de cada organismo. Por eso los tratamientos son personalizados para cada quien y tienes que acudir con un profesional de la salud, sobre todo experto en salud metabólica, porque estos medicamentos no son pastillas para bajar de peso, son moduladores metabólicos complejos. Y aquí viene lo importante. Entonces, si no tengo diabetes, ¿los puedo usar sí o no? Sí, definitivamente sí los puedes usar, pero bajo ciertas circunstancias y criterios específicos. Según las guías internacionales, tenemos 2 criterios para utilizarlas. El primero es que tengas un IMC, que es índice de masa corporal, mayor a 30, que nos posiciona en obesidad. Y la siguiente es con enfermedades asociadas a la obesidad. Y aunque yo sé, los que han sido mis pacientes saben que yo no me baso en el IMC porque no es una herramienta tan certera, no nos da parámetros perfectos, pero si bien sí nos sirve para darnos un esquema global. Te voy a dar un ejemplo. Si mides 1,65, tendrías que pesar 82 kilos para poder utilizar estos fármacos. O en el caso de los hombres, que son un poco más altos, o en el mío, porque yo sí mido 1,75, si mides 1,75 deberías pesar 94 kilos o más. Es decir, no necesitas tener una glucosa alta para decir tengo diabetes, pero sí necesitas tener una enfermedad metabólica como obesidad, resistencia a la insulina, ovario poliquístico, por mencionar algunas. Y aquí es donde muchos se equivocan. Hay personas que solamente quieren bajar 5 kilos y están aferrados a utilizar Ozempic o liraglutida o alguna de estas inyecciones y tienen glucosas normales, insulina normal, no tienen problemas en su periodo menstrual, no hay ovario poliquístico y aún así quieren porque la comadre la usa, porque la vecina también y porque ella tiene dinero para gastárselo en lo que ella quiera, ¿cómo ves? Pero no es así. Siempre tenemos que priorizar la salud y el objetivo, el para qué lo hacemos. Primero, porque la efectividad baja. Si tus glucosas están normales, no tiene razón de ser este medicamento. Segundo, si no corriges la mentalidad, no importa si tienes que bajar 5 kilos, 10 o 20,
vas a dejar el medicamento y vas a volver a tu peso habitual, porque lo que realmente necesitamos es un conjunto, no solamente la inyección. Pero esto no quiere decir que personas delgadas o con un ligero sobrepeso no puedan usarlas. Sí la pueden usar porque, ¿qué crees? También hay personas con diabetes o con resistencia a la insulina delgadas, ya sé. Uno pensaría que solamente las personas con sobrepeso, pero en este caso el medicamento se utiliza para corregir un problema de salud, para prevenir diabetes, no para bajar de peso. Por eso es tan importante tener bien definido el objetivo. Y aquí te voy a hablar directo. Yo no estoy en contra de estos medicamentos. De hecho, bien usados son una herramienta poderosísima porque funcionan. Hoy en día es lo mejor para controlar el apetito, regular un sistema metabólico que no funciona bien y es un aliado excelente para bajar de peso y sobre todo para evitar la diabetes. Incluso te ayudan a proteger corazón, riñones, hígado y es neuroprotector. Pero definitivamente esto no es para todos. ¿Qué debemos hacer entonces para saber si somos aptos o no? Primero, acudir con un profesional de la salud, alguna nutrióloga clínica como tu servidora, que soy experta en salud metabólica, endocrinólogo, ginecólogo o médico internista, porque nosotros vamos a pedirte estudios de sangre para ver que realmente sea necesario y funcional para ti. ¿En qué casos no se utilizaría? Bueno, si tú tienes glucosa normal, no tienes resistencia a la insulina, tu insulina sérica está en niveles adecuados y no hay obesidad clínica, es decir, solamente tienes que bajar 5 kilos, esfuérzate, tú puedes. No necesitas este tipo de herramientas para lograr ese objetivo, porque tu cuerpo no está fallando, realmente es un problema conductual y para eso tenemos el pilar de la mentalidad. Porque este fármaco en este contexto no corrige hábitos, no corrige relación con la comida y puede generar dependencia. ¿Cuándo sí los usaría? Cuando hay obesidad real, resistencia a la insulina, hay diabetes o prediabetes, el paciente ya intentó cambios con éxito o incluso si eres una persona delgada pero estás en riesgo de diabetes. Porque ahí sí estás tratando un problema real fisiológico y no solamente un síntoma. Y aquí están las letras chiquitas, lo que nadie te dice. Estos medicamentos no son mágicos, que te quede bien claro. Esto no es magia, la magia no existe. ¿Tienen efectos gastrointestinales reales? Sí, son controlables, pero ahí están. En algunas personas pueden producir cierta alergia, nada peligroso, pero la puede provocar. Puede promover la pérdida de masa muscular si no lo acompañas con ejercicio adecuado. Puedes recuperar el peso perdido, el famoso efecto rebote, si no cambias tus hábitos. La otra es el precio, es un costo elevado y se debe usar por un tiempo prolongado, idealmente un año. ¿Y la evidencia científica qué nos dice? Aquí te voy a mostrar un metaanálisis que mostró buenos resultados después de alrededor de 52 semanas con una pérdida del 11.85% de su peso. ¿Y por qué te doy el resultado en porcentaje y no en kilos? Esto es importante porque no es lo mismo si alguien empezó en este programa con 100 kilos, 150 o 120. Por eso lo manejamos como porcentaje. Vamos a ejemplificarlo para que no tengas que hacer tú las cuentas. Si una persona pesaba 100 kilos, bajó alrededor de 11 kilos. Y una persona que bajaba 120 kilos, bajó alrededor de 14 kilos. La mayoría de estos estudios utilizaron una dieta hipocalórica y lo acompañaron de ejercicio moderado. Pero el 84.3% de las personas de estos estudios demostraron tener efectos secundarios adversos. Pero tranquilo, nada peligroso. La mayoría son gastrointestinales. ¿Qué puedes sentir? Algo de náusea, algo de mareo, dolor abdominal, puedes tener diarrea o al contrario, estreñimiento. Por eso es que este medicamento comienza a darse en dosis pequeñas. Si estamos hablando de un liraglutide, comenzamos con una dosis de 0.6 y la dosis máxima es de 3. Cuando hablamos de un Ozempic, empezamos con 0.25 y terminamos con 2.4.
Esto le da tiempo a tu organismo a que se adapte y no ocurran estos síntomas negativos. Lo que también es cierto es que muchas de las personas que utilizan este tratamiento recuperan el peso perdido. Y entonces dices, oh, no, pues no sirve de nada, es igual que todo, el efecto rebote. Recuerda, las conductas que te llevaron al sobrepeso, si tú no las modificas y solamente bajas de peso por efecto de un medicamento, por supuesto que vas a volver a subir. Por eso el pilar mentalidad es sumamente importante. Y aquí está la pregunta del millón. Entonces, ¿deberías utilizar fármacos incretínicos, sí o no? Depende. Si tienes un problema metabólico, adelante. Si solo quieres bajar rápido de peso, yo diría que trabajes bajo el método de los 3 pilares: hormonas, alimentación y mentalidad. Porque no es lo mismo querer bajar de peso que evitar el esfuerzo que esto implica. Así que pregúntate, ¿quiero ser una persona delgada toda la vida o solo me interesa perder estos kilos por una temporada? Así que si quieres bajar de peso con mi acompañamiento con nuestros 3 pilares que ya conoces, da clic en el link que te dejo en los comentarios para que te inscribas al reto.